Señor les bendiga, es un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Les mando un saludo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Un saludo y muchas bendiciones para la iglesia Gloria Postrera, nuestros hermanos que nos van a ir sintonizando, que se van a ir conectando a este video, a esta transmisión en vivo. Queremos dar una palabra de parte de Dios y basarnos en la Biblia, donde sabemos que Dios nos habla a través de ella. Queremos que Dios nos bendiga con su precioso mensaje, que podamos ser una bendición para nuestros hermanos que nos van a estar sintonizando. Bueno, hemos estado compartiendo acerca de la palabra de Dios, hemos estado hablando algunas cosas, unas por los seminarios, o el seminario acerca de guerra espiritual que hemos estado transmitiendo. Y bueno, yo quiero hablarles hoy acerca de algo que siempre Dios pues nos ha dado como un tinte o algo, un énfasis en lo que es la guerra espiritual, ¿verdad? Desde Dios que tuvo misericordia de mí y nos alcanzó y nos llamó al ministerio, pues fue algo que Dios marcó en nuestra vida, en nuestro corazón, en mi vida, la vida de mi familia. Muy marcado lo que fue el llamado a la guerra espiritual, a la liberación. Y a través de los años, pues Dios nos ha ido abriendo un poco más el entendimiento. Claro, ¿verdad? Estamos en estas cosas, nunca nadie es capaz, ni nadie le entiende las cosas en su totalidad. Dios es infinito y su sabiduría pues es infinita. No podemos cristalizar a Dios o estructurarlo. Sí, Dios es eterno, Dios es infinito, y todo lo que está en su palabra no tiene límites. No lo puedo yo estructurar y pensar que ya lo sé todo. Seguimos aprendiendo, gracias a Dios, en este caminar, pues vamos conociendo un poco más acerca de las verdades y los principios que están en su palabra. Entonces, pues yo quiero hoy compartirles algo. Obviamente la transmisión, nuestro deseo es bendecir en un principio o en un inicio pues a la iglesia Gloria Postrera, que somos parte de este ministerio y que queremos que nuestros hermanos que se congregan en esta iglesia puedan seguir recibiendo palabra de Dios, que nadie nos quedemos sin escuchar su palabra. Y obviamente pues hasta donde llegue este video, esta señal, pues todos seamos bendecidos. Lo que nosotros normalmente compartimos pues son principios que nos van a dar un caminar muy sólido en las cosas de Dios, una estabilidad en principios de Dios, una estabilidad en este caminar de no ser pues cristianos o hijos de Dios, que seamos movidos por cualquier cosa, por alguna tentación, por las circunstancias que se van a ver en el mundo, las que se están viendo, las que hemos vivido a manera personal, las que vamos a vivir en un futuro. Siempre la intención es lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, es edificar a los santos para la obra del ministerio. Entonces nuestro deseo es que los que nos escuchen puedan ser edificados para la obra del ministerio, ¿sí? Que puedan ver la palabra de Dios, ver de una manera muy diferente tal vez a como normalmente se ve, pero que veamos los principios y la profundidad que hay en la Biblia, ¿sí? Para ser formados a un servicio a Dios. Dios necesita muchos obreros, Dios necesita muchas personas que deciden servirle, que se quieran comprometer, que anhelen más allá de solo estar sentado. La Biblia nos habla como de 3 grados, ¿sí? Eso me parece que está en Timoteo. Nos habla de una salvación, ¿sí? Nos habla de un propósito, nos habla de un destino que todos nosotros tenemos. Entonces, desgraciadamente muchos nos podemos quedar en el punto de la salvación, ¿no? Donde el estar sentados es suficiente, el no dar más allá, el servicio, no comprometernos mucho, solo venir a la iglesia, sentarnos, escuchar
y salir de la iglesia y hacer nuestras vidas normales, ¿sí? Conformes tal vez con nuestra salvación, sin ninguna aspiración a impactar nuestra sociedad, a impactar a nuestra propia familia, ¿sí? A bendecir nuestra sociedad, nuestra comunidad, hacer un instrumento en las manos de Dios para bendecirla a la iglesia donde nosotros estamos congregándonos. Eso es la salvación. Hay gente que aspira a un propósito o un llamamiento santo que menciona la Biblia, y hay gente que va más allá y que busca vivir su propósito, ¿sí? Aquello para lo que nació. Entonces, para esas personas, para tanto los que solamente quieren una salvación, bueno, que escuchen esta palabra y las palabras que se dan a través de estas transmisiones, ¿sí? Bueno, yo hablo de las que yo puedo transmitir, ¿verdad? No sé, yo sé que hay más predicadores y que muy seguramente su mensaje pues puede ser hasta mejor, ¿sí? Que nos puede edificar, que nos pueden decir, no es competencia, es solamente el ser edificados unos a otros, ¿sí? Todos somos un instrumento, ¿sí? Somos instrumentos que no tienen la misma función muchas de las veces, ¿sí? El apóstol no es más que el profeta, el apóstol no es más que el pastor o que el evangelista, sí, son funciones distintas. La intención es que todos nos sumemos con un solo fin: edificar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Que la iglesia dejemos de ser niños fluctuantes, como dice el libro de Efesios, y nos convirtamos en un varón perfecto, un varón maduro, sea la estatura de Cristo, y que no seamos solamente una casita como iglesia, sino un edificio bien cimentado, bien edificado. Entonces, las palabras o la enseñanza que se trae a través de estas transmisiones es con ese propósito, ¿sí? Que seamos edificados para la obra del ministerio, que veamos que hay algo más que solo estar sentados, ¿sí? Que hay un llamamiento santo al que podemos aspirar, ¿sí? Hay un destino al que nosotros debemos alcanzarlo para vivir. Nosotros no nacimos nada más porque sí. Entonces, cuando se transmiten estas palabras o estas predicaciones, es con esa intención, que aspiremos a más. Entonces, bueno, todo esto se los doy con la intención de que lo sepan, y también la intención de que nos conectemos lo más posible para que podamos escuchar todos el mensaje. Y yo les voy a pedir que abran sus Biblias, ¿sí? Los que puedan y estén en sus casas escuchando, abran su Biblia, tengan sus cuadernos ahí para que hagan anotaciones, ¿sí? Hermanos que tienen hambre por la palabra de Dios, que anhelan estar en todo lo más que se pueda, tengan sus Biblias, tengan sus cuadernos, tratemos de ser personas que leemos interés en las cosas de Dios, ¿verdad? Porque se necesita, y vayamos, lo que no entendamos, pues hay que escribirlo, hay que investigarlo, aún para confirmar lo que uno aquí diga, a ver si está en la Biblia, a ver por dónde lo sacó, a ver si es cierto, ¿sí? Y los que lo entendemos, bueno, para seguir sacando más, porque esto no es todo, ¿verdad? Esto es nada más probaditas o joyitas de un gran tesoro que tenemos en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver una secuencia que hay en los salmos, ¿sí? A partir del Salmo 42 y vamos a llegar hasta el Salmo 46, ¿sí? Obviamente vamos a ver de una manera pues muy específica cada uno de los salmos, pero cómo tiene una secuencia, ¿sí? En cuanto a luchas personales, vamos a entender cosas. Aquí en Gloria Postrera pues normalmente son cosas que aquí se hablan, ¿sí? Pero bueno, hubo un sentir principalmente el Salmo 46, que fue donde se abrió un poco más de lo que normalmente yo he hablado de esta secuencia de los salmos. Entonces por eso los quiero compartir. Estoy tomando mucho café porque se me seca la garganta, he hablado mucho. Entonces vamos a Salmo 42, ¿sí? Vamos a ver desde el versículo 1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas
mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen, me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y luego vamos al versículo 5 y nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y luego nos brincamos hasta el versículo 11, que repite las mismas palabras, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, este salmo es un salmo, como dice aquí el versículo final y el versículo 5, es un salmo donde el salmista está en un momento de mucho abatimiento. Si la palabra abatimiento significa estar postrados, estar como en una angustia emocional tan fuerte que estamos ya caídos sin esperanza, pudiéramos decirlo para entenderlo. Es un momento de mucha depresión, ¿sí? Mucha angustia, donde ya nuestra vida está caída, ¿sí? Por la tristeza, por la angustia. Eso es estar abatido, es estar ya tirado, ¿sí? Postrado en un punto ya está como derrota, ¿sí? Donde no podemos o sentimos que no vamos a salir de ahí, ¿sí? Yo creo que todos algún momento en nuestra vida hemos experimentado un momento así, de mucho abatimiento, un momento donde no sentimos que se va a terminar. La angustia, la tristeza que estamos viviendo. Entonces el Salmo 42 es un salmo donde el salmista tiene una lucha interna. Por eso ustedes se fijan que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Siempre hay que hacer una diferencia, porque es importante. La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:23 que nosotros somos seres, que nuestro ser o el ser humano está formado por tres partes, ¿sí? Por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. Entonces esto es importante entenderlo, y esto tiene una relación con el templo de Dios, porque la Biblia dice que nosotros somos templo. Tiene una relación con el tabernáculo que levantó Moisés, tres partes, tres niveles, ¿sí? El atrio, que viene a representar nuestro cuerpo; el lugar santo, que viene a representar nuestra alma; y el lugar santísimo, que viene a representar nuestro espíritu, donde moraba el arca del pacto y descendía la presencia de Dios. Entonces, el tabernáculo se creó o se edificó desde el lugar santísimo hasta el atrio. Fue de adentro hacia afuera. Eso es la misma obra que Dios hace con nosotros, su tabernáculo o su templo. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestro ser, es templo del Espíritu Santo. Entonces, la obra que Dios hace en nosotros es desde adentro, el lugar santísimo. Nuestro espíritu brinca esa obra, si va creciendo, va impactando nuestra alma, ¿sí? Hasta impactar nuestro cuerpo. Y es donde hay un cambio, ¿sí? Que ese cambio se hace evidente, porque se muestra o se ve en nuestra vida aún física. Entonces, pero empezó en el lugar santísimo, donde así como se edificó el tabernáculo, la obra del tabernáculo inicia en el lugar santísimo y se va extendiendo hasta el atrio, el lugar santo y el atrio, que era la parte que se veía. Entonces, si el atrio representa nuestra carne, el alma representa el lugar santo, y el lugar santísimo, nuestro espíritu, donde está el arca del pacto o donde mora el Espíritu Santo, la presencia de Dios, ¿sí? Si yo permito que el Espíritu Santo crezca su obra en mí, ¿sí? Que se desarrolle mi espíritu, o que mi hombre interior crezca. Cuando hablamos de crecer es que nos estamos asemejando a Jesús, ¿sí? Entonces va a impactar mi alma o el lugar santo. Entonces llega mi alma, y en la parte de mi alma hay un conflicto tremendo, ¿sí? Es la parte donde nuestro ser se define, ¿sí? Es una parte bien importante. Por eso el ataque de Satanás es al alma, ¿sí? La lucha más fuerte es en el alma, ¿sí? Cuando hablamos de alma, estamos hablando de emociones, estamos hablando de pensamientos o de mente, y estamos hablando de voluntad. Entonces, la batalla más intensa no es en el espíritu, ¿sí? La parte de espíritu de nuestro ser. Ahí mora el Espíritu Santo,
Si somos hijos de Dios, obviamente hay un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo está ahí adentro, ¿sí? Esa parte tiene comunión con Dios, le gusta orar, le gusta leer, le gusta ir a la iglesia, si le gusta ayunar, no le cuesta nada vivir en santidad, porque esa es su naturaleza, porque ahí está el Espíritu Santo. El alma viene a ser la parte emocional, ¿sí? Viene a ser la parte mental, donde encierra lo que es el carácter del ser humano, ¿sí? O el temperamento, entonces, y el temperamento más bien. Entonces, en esa parte hay una batalla donde si yo me defino a las cosas espirituales, todo mi ser se define a eso. Por eso el Salmo 103 lo dice, ¿sí? Y bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser, ¿sí? O sea, si yo me lucho por someter mi alma a las cosas de Dios, esa es la fe, esa es llevar la cruz, ¿sí? Todo mi ser se va a inclinar a las cosas de Dios. Pero si en mi estado anímico, mi estado mental, mi estado emocional, ¿sí?, lo inclino más a las cosas de la carne o a las cosas de este mundo, todo mi ser se va a inclinar a eso. ¿Qué quiere decir? Que mi hombre espiritual no va a crecer, ¿sí? Que mi carácter no se va a desarrollar al carácter de Cristo, que mi mentalidad no va a asemejarse a la del Señor. Sí, por eso Juan le dijo a uno de sus discípulos: yo deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma. O sea, conforme avance tu alma, yo así quiero que avances en todas las áreas. Entonces, en el alma hay una definición. Si mi estado anímico siempre es así, nuestro estado emocional o nuestro estado anímico, nuestra alma, tiene una dependencia de lo exterior. Si la situación en lo exterior está bien, sí, el alma se siente bien. Y eso creo que es muy lógico y lo podemos entender todos. Si en el exterior yo escucho buenas noticias, yo veo cosas buenas, yo hablo cosas buenas, mi alma se siente en paz, se siente feliz. Sí, hay gozo, hay paz, sí, hay una esperanza. El problema es cuando en lo exterior hay cosas malas, sí, hay cosas negativas, las cosas no se me están dando. Entonces mi estado anímico sufre un cimbrarse o una inestabilidad emocional, y ahí es donde entra la lucha. El Salmo 42 está en esa inestabilidad emocional. Por eso el salmista dice: ¿por qué te abates, alma mía? No le dice al cuerpo, ni le dice al espíritu, le dice a su alma, porque su alma está en un momento de angustia, está en un momento de desesperanza, ¿sí? Está en un momento donde siente que no va a solucionar la situación que está viviendo, ¿sí? Por eso el alma estaba abatida. Pero el salmista le habla al alma, dice: no, espera en Dios. ¿Qué quiere decir? Que está perdiendo la esperanza. Y esto es algo que uno dice mucho. En el libro de Hebreos, me parece que es el capítulo 6, nos dice que nuestra alma tiene un ancla, ¿sí? Y esa ancla es el que traspasa el velo, y es el ancla de nuestra alma. Así lo dice. Nuestra esperanza es el ancla de nuestra alma que traspasa los cielos. El ancla de nuestra alma, la esperanza. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo único que estabiliza mi estado anímico, ¿sí?, es mi esperanza. Si yo veo todo contrario en lo exterior, mi alma lo percibe, y el alma se empieza a tambalear, o como un barco, se empieza a mover por las olas, por las situaciones. Pero el ancla de mi alma, como la de un barco, que es para estabilizar ese barco, ¿sí?, el ancla de mi alma, o lo que estabiliza mi estado anímico, es mi esperanza. Cuando yo digo, como dice aquí, espera en tu Dios, ¿sí?, hay una lucha interna, todo está negativo, todo está contrario, me siento abatido, siento que las fuerzas ya no las tengo para enfrentar la situación que estoy viviendo, siento que estoy en una angustia donde me es imposible vencer, ¿sí?, siento que de aquí ya no voy a salir. Eso es desesperanza. Cuando se pierde la esperanza en lo que está aquí, no en palabras motivacionales humanas, ¿sí? No. Nosotros tenemos nuestro gozo, y nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: yo les doy una paz que el mundo no da. Mi paz os dejo, paz os doy, no como el mundo la da.
porque la paz del mundo no tiene fundamento, ¿sí? Es una paz en base a la circunstancia. Eso no es así. Un hijo de Dios tiene una paz con un fundamento o en base a un fundamento. Por eso, aunque las circunstancias estén mal, aquí dice tu palabra, Señor, y esto a mí me debe dar paz. Por eso, cuando se pierde la esperanza, el alma se empieza a sacudir como el barco. Está inestable. Ahorita estamos contentos, mañana estamos tristes, ahorita estamos animados, mañana estamos desanimados, porque la esperanza se está perdiendo. Eso es el Salmo 42. ¿Sí? Es una lucha interna donde el salmista está perdiendo la esperanza, donde anímicamente está perdiendo la esperanza. Por eso dice ahí, ¿por qué te abates? O sea, ¿por qué te caes en derrota, alma mía? ¿Y por qué te turbas adentro? ¿Sí? Espera en Dios, o sea, no pierdas la esperanza, porque aún he de alabarle. Eso de alabanza es hablar bien de Dios. Eso es alabar, ¿sí? ¿Cuándo se ve que yo he perdido la esperanza? Porque ya no le alabo, o sea, ya no hablo bien de Dios, empiezo a renegar de Dios, y eso hace que yo ya no le esté alabando. Y mi pastor dice, la queja es una alabanza a Satanás, pero la gratitud pues, es alabanza a Dios. Eso necesita un caminar y un luchar muy intenso para poder vivir eso. Lo que sí es que se puede. El día que yo logre someter mi alma, yo di un giro impresionante a mi vida, ¿sí? Yo di un brinco extraordinario a la madurez. Eso sería lo ideal para todos, ¿sí? Pero es un caminar y que tenemos. Aquí lo importante es dar la batalla. Entonces el Salmo 42 es esa circunstancia, abatimiento y desesperanza. Entonces el salmista empieza a clamar a Dios, ¿sí? Y lo más tremendo es que Dios nunca nos deja solos, ¿sí? Cuando yo clamo con fe, cuando yo reniego de Él, ¿sí? A pesar de la situación, me puede frenar una bendición. Pero entonces, el Salmo 43 es la respuesta de Dios, ¿sí? El Salmo 42, el abatimiento, la angustia, la lucha en el alma, donde está una desesperanza. Esto, hermanos, para los que ven el seminario de guerra espiritual, es la guerra personal. El día que yo aprenda a someter esto, ¿sí? El día que yo logre vencer esto, yo voy a entrar a otra estatura y voy a aprender a hacer la guerra, ¿sí? Si hay algún problema con la transmisión, nos pueden decir, pero me interesa mucho que pongan mucha atención, ¿sí? Hace algunos días, una de las grabaciones, pasaron días para que se pudiera guardar, no sabemos por qué. Por eso les pido que los que están viendo en vivo pongan mucha atención. Más gloria postrera, ¿sí? Porque esta es la reunión de gloria postrera. Entonces nosotros de la iglesia todos deberíamos estar viendo esto. En el Salmo 43 ya es la respuesta de Dios, ¿sí? Y en ese salmo ya se ve a Dios no sacándolo de la batalla. Fíjense qué tremendo, porque Dios es un varón de guerra. Dios nos quiere formar en esto, ¿sí? Porque todo hijo suyo tiene esa genética, o debe tenerla. Y si Dios es un varón de guerra, todos sus hijos debemos tener esa genética. Por eso a Dios le gusta la batalla, ¿sí? Dios no se asusta con la guerra, hermanos. Dios la enfrenta, Dios motiva a su pueblo a que sea un pueblo guerrero, ¿sí? Y la guerra no es solo gritarle al demonio. La guerra empieza con esta enseñanza. Es lo básico para aprender a pelear. Por eso usted y yo debemos de poner atención. Desgraciadamente esto no se aprende con un mensaje, esto se aprende viviéndolo, ¿sí? Entonces, el Salmo 42, salmo de abatimiento, salmo donde se está perdiendo la esperanza, está perdiendo la fe. Ahora vamos a ver cómo es que Dios en el Salmo 43 ya da la respuesta y da no la salida, más bien no saca al salmista de la lucha, le da el recurso para que él pueda vencer. Así es Dios. Cuando Satanás le pidió a los discípulos para zarandearlos,
Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero fíjense la respuesta o lo que dice el Señor: pero yo he rogado por ti, que tu fe no mengue. ¿Sabe lo que está diciendo? No le negué al diablo que te zarandeara. Es más, yo lo dejé o le permití que venía a zarandearte. Pero no te preocupes, yo estoy rogando que tu fe no mengue. Entonces, ¿qué es lo más importante en la batalla o en el zarandeo? Es la fe. ¿Cuál es el blanco del diablo en esa lucha personal? Mi fe. No es mi dinero, no es mi salud, no es mi negocio, es mi fe, ¿sí? Si yo pierdo la fe por perder mi trabajo, va a buscar quitármelo. Pero no es mi trabajo el blanco es mi fe, ¿sí? Porque la fe vence al mundo. Amén. Entonces, es por la fe, ¿sí? Y que yo puedo atravesar el zarandeo o la batalla interna, ¿sí? Entonces el diablo busca angustiar a la persona, dañándole pensamientos, pegándole en su estado anímico. ¿Con qué intención? Pierda la fe o la esperanza, ¿sí? Cuando yo perdí la esperanza en lo que está en la Biblia, yo perdí la guerra. Pero entonces el salmista está en esa lucha, él siente que está perdiendo la esperanza, pero no, alma mía, no, la fuerza, empieza a forzar el alma, no, tienes que alabarle, no te pierdas la esperanza. Entonces Dios ve esa batalla y le dice: no te preocupes, aquí te va el recurso, la ayuda para que venzas esta batalla. Y es lo que vamos a ver en el Salmo 43. Fíjense bien. Salmo 43, versículo 1. Dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré yo enlutado? Dice: por la opresión del enemigo. Eso es la lucha en el alma, ¿sí? Es una opresión en la mente. No sé si les ha pasado, donde los pensamientos te oprimen tanto que sientes que no puedes. Es una opresión en lo anímico, ¿sí? Porque es el enemigo oprimiendo, porque él sabe atacar esa área. Ha estado con el ser humano prácticamente desde que fue creado, ¿sí? Entonces es oprimir el alma, oprimir las emociones. Getsemaní, porque Jesús estaba en una angustia y lo dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, le dice a los discípulos, ¿sí? Porque era una opresión en el alma, era una opresión en los sentimientos, era una opresión en la mente. ¿Con qué intención? Con que Jesús renunciara a ir a la cruz, ¿sí? Con que Jesús no obedeciera lo que ya Dios había establecido. Como ser humano era una lucha, por eso doblegó la voluntad, pero es una opresión, ¿sí? Angustiado hasta el alma, dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Es una batalla muy intensa la que está viviendo el Señor en el Getsemaní. Prácticamente ahí ganó la guerra, pero empezó en el alma. ¿Por qué lo hace el diablo así? Porque le funciona, ¿sí? Porque desgraciadamente no analizamos los pensamientos, ¿sí? Todo sentimiento, aunque ofenda a Dios, lo tomamos. Usted sabe, o debe saberlo, la Biblia nos dice que el primer lugar donde se obedece a Dios es aquí, en la mente. Y dice la Biblia que yo debo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo, ¿sí? O sea, si un pensamiento desobedece a Dios, tengo que pelearlo hasta llevarlo cautivo. Eso, cautivar o cauterizar, ¿sí? o esclavizarlo, es una lucha, es una guerra intensa. Y a veces dura días, pero es guerrear, es pelear hasta someterlo. No estoy diciendo que perdemos las emociones o dejamos de ser sensibles. No malinterpretemos, ¿sí? No es la gente acartonada, la gente que no expresa emociones. Esa es una persona bien madura. No, eso puede ser hasta un daño emocional, ¿sí? No es así. Yo tengo un temperamento que yo lo voy a expresar, ¿sí? Pero tengo un carácter que me va a modular o regular, ¿sí? Mi temperamento. Entonces, no es en sí el que yo ya sea muy serio y no hable, no llore, no ría y ya estoy maduro. No, la madurez se mide en carácter, en actitudes, no en temperamentos.
¿sí? Entonces aquí en el Salmo 43, Dios le dice, te voy a decir cómo salir de ahí. Te voy a dar los recursos. Y esto es algo muy sencillo. Yo lo menciono, o lo he dicho aquí en la iglesia, este es el ABC del Evangelio. Es lo más básico. Y esos son los recursos. Qué tremendo. Entonces dice, enlutado por la opresión del enemigo. Entonces en ese momento hay una opresión, en la mente, en el alma. ¿Sí? Tengo que entenderlo así. ¿Por qué estoy perdiendo la esperanza? ¿Por qué me vienen pensamientos contra Dios? ¿Por qué me vienen pensamientos de depresión? ¿Por qué me vienen pensamientos de odio? ¿Por qué me vienen pensamientos hasta de maldecir? ¿Por qué me vienen pensamientos de contradecir la Biblia? Porque hay un enemigo que está oprimiendo y su intención es oprimir al grado de que usted y yo le abramos la puerta. Por eso tengo que discernir, ¿sí? Esa es la lucha y siempre lo hace igual, no tiene una estrategia impresionante, es la misma de siempre. Entonces el Señor en el versículo 3 del Salmo 43 le envía al salmista la ayuda o el recurso, que esto es lo básico. Dice, envía tu luz y tu verdad. Ese es el primer recurso. Dice, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Otro recurso. Y a tus moradas. Tercer recurso. ¿Sí? Ahora vea el versículo 5. Bueno, antes vamos al versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Como ya empieza a cambiar un poco. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Pero vean el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué quiere decir? Que está en la misma situación. Que está en una lucha interna, que está en una opresión en la mente, que está en una opresión en el alma, que está en una batalla muy dura en su corazón, en su interior. Pero hay una gran diferencia en este salmo. Dios ya le dio los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Su luz y su verdad. Ese es un recurso. ¿Qué es ese primer recurso? Ese primer recurso es la Biblia. ¿Sí? La palabra de Dios es luz. Nos dice la Escritura misma. Nos dice ahí que la palabra de Dios es lámpara y lumbrera mi caminar, o es luz. ¿Sí? El Señor Jesús dice la Biblia de la misma palabra, que su palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es un recurso de Dios para que yo pueda enfrentar la opresión en mi alma? La palabra de Dios, la verdad. Isaías 61 dice que Él vino a anunciar las buenas nuevas a los abatidos. ¿Sí? Entonces Él viene a anunciar las buenas nuevas. ¿Cómo salgo yo del abatimiento? Con las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Es el Evangelio. ¿Sí? Si aquí estamos hablando de un alma abatida, ¿sí? De un alma oprimida, ¿sí? Y entonces el salmista dice, envía tu luz y tu verdad. Un recurso. ¿Cuál es el recurso de Dios para que mi alma pueda ser sometida a la voluntad de Dios? Es la palabra, hermanos. ¿Sí? Entonces no es el gran misterio, ¿se da cuenta? Tu luz y tu verdad, ese es un recurso. ¿Qué hago yo cuando más triste, cuando más angustiado estoy? No leo la Biblia. Por eso el diablo no cambia la estrategia, porque le funciona. ¿Qué hago yo cuando estoy con más desesperanza? ¿Qué hago yo cuando estoy con más miedo? Cuando estoy con el pánico, cuando estoy aterrado por la situación. ¿Qué es lo que hago? ¿Veo las noticias para aterrarme más? ¿Me la vivo en el Face para ver, pues a veces cosas que no me sirven para nada? ¿Sí? ¿Me la paso viendo las novelas para deprimirme más? ¿Qué es lo que hago? Lo que menos hacemos es agarrar la Biblia. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque el alma está abatida, porque el diablo sabe cómo atacar. ¿Sí? Y muchos de nosotros cometemos el grave error de hacer a un lado la palabra. Cuando aquí me está diciendo, Dios está diciendo, no te voy a sacar, ¿sí? Te voy a enseñar a salir. ¿Sí? Yo necesito que aprendas a hacer guerra. Yo necesito que aprendas a crecer en esta genética, porque tu padre es un varón de guerra.
¿sí? Yo necesito que aprendas a desarrollarte en esta área. Entonces Dios va a decir, yo permito el zarandeo, ¿sí? Yo voy a rogar que tu fe no mengue, pero no voy a negarle al diablo que te zarandee, no voy a negarle al diablo que te oprima, ¿sí? Pero yo te voy a enseñar cómo salir, y te voy a enseñar cómo salir victorioso, no llorando, sino en victoria. Y lo primero que te voy a pedir es, no descuides la palabra, ¿sí? Agárrate la Biblia, léela, háblala, ora la palabra, ¿sí? Por eso dice la misma Biblia, un salmo, creí, por lo cual hablé. ¿Cuál es mi lenguaje? Escuchémonos hablar nuestras conversaciones. Escuchémonos orar, hermanos, ¿sí? ¿Cómo oro? ¿Cuál es mi oración? ¿Qué está inspirando mi oración? ¿Cómo oro? Escúchese orar. Si ora, ¿verdad? Escúchese orar. Y escúchese lo que está orando. Escúchese lo que está pidiendo, ¿sí? Escúchese cómo está orando. Con angustia, con preocupación, con miedo, con tristeza. ¿Sabe por qué? ¿Sí? Porque no estoy agarrando esto. No tengo el lenguaje de Dios, ¿sí? Entonces, si yo creo esto, la palabra de Dios, ese va a ser mi lenguaje. Si yo creo lo que está aquí, por lo cual hablé. Y cuando hablo de lenguaje, no es una declaración en fe nada más, es un lenguaje. O sea, es una forma de hablar, es una forma de expresarme, o es algo que me sale natural, ¿sí? Porque ese es mi lenguaje. Entonces, fíjense cómo el diablo nos tiene mucha ventaja, porque descuidamos algo tan básico. Si no tienes ganas de orar, pues Dios va a decir, pues lo entiendo. No tienes ganas de leer, lo entiendo por la situación que estás viviendo, pero quieres salir de ahí, agárrate de esto. Y que este sea tu lenguaje, ¿sí? Es imposible, hermanos, que Dios mienta. Es imposible, ¿sí? Lo único que nosotros tenemos seguro es lo que está en la Biblia. Esta verdad es absoluta, ¿sí? Yo no estoy hablando una religión que tiene una verdad absoluta, no. La Biblia es la verdad absoluta. Todo lo que se someta a la palabra de Dios, esa gente tiene la verdad, ¿sí? Entonces, es esta palabra, la Biblia, es la verdad de Dios. Esta palabra no es solo un libro con muchas letras, ¿sí? Es la voz de Dios con la que Dios creó el universo, todo lo que existe, lo que vemos, lo que no alcanzamos a ver, lo que aún no conocemos, lo que un día Dios en la eternidad nos va a enseñar, todo lo creó con esto. O sea, no tenemos cualquier cosa. Esto, hermanos, es lo único capaz de cambiar el mundo, el mensaje de la palabra de Dios. Por eso no lo puedo menospreciar, ¿sí? Por eso no puedo, cuando estoy en la angustia, creer más a las noticias, creerle más a los pensamientos de tristeza que lo que está aquí escrito. Porque esto es imposible que mienta. Entonces, su primer recurso es la palabra. Amén. Entonces, ahí es donde yo me debo de agarrar. Estás en una situación de mucha tristeza, no descuide la Biblia, léala. Está en una situación de una lucha en la mente, agarre la Biblia. Ese es un recurso. Número 2. Tu luz y tu verdad, versículo 3 del Salmo 43. Sigue diciendo, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte. Bueno, este es el segundo recurso. ¿Qué hemos estado hablando? Que es el monte. El monte es un altar, ¿sí? El monte es el lugar donde está el trono de Dios, ¿sí? ¿Qué dice el libro de Hebreos? Acerquémonos pues confiadamente al trono o al monte, al trono de la gracia, dice, ¿sí? Donde hallaremos gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es eso de acercarnos al trono de la gracia? Es orar. Acercarme al monte de Dios es tener una comunión con Dios, o sea, la oración, ¿sí? Entonces ya hay dos recursos: la palabra, la luz y su verdad, y el monte o la oración. Está en la presencia de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Subió al monte 40 días y ahí estuvo con Dios, platicó con Dios. Entonces, el monte se refiere a la comunión con Dios.
o es subir a la dimensión espiritual, que es orar. No lo vea muy místico, simplemente es entrar en oración, ¿sí? Para salir con fortaleza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que hago yo cuando estoy en angustia? Bueno, una puede ser que ore mucho, pero ore mal. Otra es que esté tan desanimado que no me den ganas de orar. Estoy perdiendo la batalla, ¿sí? Yo tengo que hablar su palabra. A ver, ¿por qué? No entiendo, pero un día voy a salir. Señor, aquí hice tu palabra y aquí hice tu palabra. Y así usted empieza a orar, ¿sí? Y el alma empieza a agarrar, empieza a convencerse lo que usted está leyendo y lo que usted está hablando. Porque el alma tiene ventanas al exterior, que son sus oídos, sus ojos y su boca. Lo que usted habla alimenta su alma. Si eso dice la Biblia. Si lo que sale a la boca es lo que contamina al hombre, entonces lo que yo hable me hace evidente lo que traigo adentro, pero también alimenta mi interior, ¿sí? Lo que yo escuche alimenta mi interior. Entonces vamos a aprender a orar en base a su palabra. Entonces es un segundo recurso, para no entretener mucho ahí. El monte de Dios, la oración. Tercer recurso. Dice, me guiarán a tu santo monte, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Cuáles son las moradas de Dios o la morada de Dios? Es la iglesia. Otro recurso. Entonces, tercer recurso, la iglesia. Se fija que es el ABC: leer, orar, congregarme. ¿Sí? ¿Qué es lo que menos hago cuando estoy en angustia? ¿Sí? Cuando estoy sin esperanza, cuando siento que no voy a salir de la situación. No leo, no oro y no tengo ganas de ir a la iglesia, ¿sí? Ahora puedo entender, bueno, podemos entender por la situación a nivel mundial que hay ciertas restricciones donde no nos podemos congregar lo suficiente, pero sean estas transmisiones, ¿sí? Ayer daban una enseñanza en Arca del Pacto, que yo le pido que la busque, Iglesia Profética Arca del Pacto, y nos decían esto. Era una transmisión también, y nos hablaban, bueno, tú tienes que mostrarle a Dios que tienes un compromiso con la iglesia, con Él. No puedo yo decir, yo creo en Dios, yo amo mucho a Dios y no me quiero congregar. Eso es imposible, ¿sí? Yo no puedo decir, yo tengo un compromiso con Dios, cuando no tengo un compromiso con la iglesia. Eso no puede ser. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo al cuerpo de Cristo. Es un engaño, ¿sí? Yo no puedo decir, yo tengo un pacto con el Señor, tengo un compromiso bien firme con Dios y no me gusta congregarme. No tengo un compromiso con la iglesia, no tengo un compromiso con mis pastores. No es verdad, no hay que engañarse, ¿sí? No es pensar, yo aquí en mi casa, en este momento la situación es diferente, ¿sí? Pero bueno, por eso decía hace rato, ¿sí? Este mensaje, ¿sí? Los de Gloria Postrera deberían de estarlo viendo todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es nuestra reunión en este momento, ¿sí? No podemos estar físicamente porque el gobierno nos tiene restringidos por la situación. Ok, vamos a ser obedientes lo más que se pueda, ¿sí? Pero bueno, está una transmisión. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, me están citando a tales horas. Yo voy a tomar mi tiempo para pararme enfrente de mi celular, de mi computadora y escuchar el mensaje que se me va a dar, porque yo tengo un compromiso con esa iglesia, porque es mi iglesia, ¿sí? Pero en el caso donde yo ya me puedo congregar, o en mi tiempo atrás donde me pude congregar, ¿sí? Es una evidencia que tengo un compromiso con Dios, ¿sí? El congregarse. Entonces, 3 recursos, hermano. No se la complique, ni espere las grandes estrategias, ¿sí? Impresionantes, super místicas y extremadamente sobrenaturales. Lea la Biblia, ore y congréguese, ¿sí? Si hoy no se puede congregar, está la transmisión. Usted tiene que entender, ya va a empezar la reunión de mi iglesia, ¿sí? A conectarme, porque ya va a empezar la reunión. Amén. Y es como si aquí estuviera, ¿sí? En este momento. Un día esto se va a terminar y nos vamos a volver a congregar, ¿sí? Y ahí vamos a ver.
¿A quién se le hizo una costumbre ver puras transmisiones? ¿O quién dice, yo ya quiero estar en la iglesia? Bueno, entonces, está claro, mis hermanos, 3 recursos. Dios no dijo, te saco el problema, no, te dejo, pero sal, aquí están los recursos. Entonces, cuando yo he atendido a los recursos, viene el Salmo 44. Y ese salmo me muestra la firmeza o la estabilidad emocional de alguien que ya tomó los recursos. ¿Sí? Quiero que lo vean. Salmo 44. Vamos a ver desde el versículo 1 y luego ya brincamos ciertos versículos porque está un poco largo. Salmo 44, versículo 1. Se fijan cómo hay secuencia. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Esa es una evidencia de que ya tenía un recurso o ya está atendiendo a 2. ¿Sí? El salmista le está hablando a Dios, está orando. Y él está hablando lo que oyó de parte de sus padres. Nosotros tenemos padres espirituales que son nuestros pastores. ¿Sí? ¿Dónde hablan nuestros pastores? Nos hablan en la iglesia. ¿Dónde oyó este salmista lo que sus padres le contaron? ¿O dónde puedo decir yo oí que tú hiciste maravillas a través de mis pastores? Pues en la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir el Salmo 44? Es el salmista tomando los recursos del Salmo 43. ¿Sí me explico? Salmo 44, se atendieron a los recursos. O sea, empezó a orar, empezó a leer y empezó a congregarse. ¿Sí? Se tomaron los recursos. Y fíjese la firmeza de este hombre, porque atendió a los recursos. No se le olvide nunca que eso es lo básico. Te sigue diciendo. Dice, tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Bueno, está hablando de las proezas que Dios hizo a través de las generaciones pasadas. Entonces, versículo 7, cómo ya el lenguaje empieza a cambiar. Dice, pues tú, más abajo, versículo 9, pero nos has desechado. Y dice, y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Fíjense, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. ¿Sabe qué quiere decir? La lucha sigue. ¿Sí? ¿Por qué se ve una diferencia? Porque el salmista tomó los recursos. ¿Sí? Voy a empezar a leer. Y es tenga devocional. ¿Sí? Ore, que usted levántese temprano. O si no pueden todo el día, tenga un momento donde usted diga, este es un tiempo de solo yo y Dios. Usted agarra la Biblia, lea, apúntelo, ¿sí? Y usted puede decir, Dios me habló en este versículo. Y lo escribe, y esas cosas, ¿cómo ayudan, hermanos? ¿Sí? Y no estoy hablando de una profundidad impresionante, o Dios me reveló un mensaje de 2 horas. No, un versículo me brincó y entendí, y esto me alimenta todo el día. ¿Sí? Eso es tener devocional. Por eso perdemos muchas batallas por cosas tan básicas que descuidamos. Entonces el salmista está tomando los recursos, pero él dice, pero a nosotros, o sea, la generación actual, tú ya no sales con nuestros ejércitos. En pocas palabras, la guerra continúa. Yo no he salido del problema, pero vean la actitud y la mentalidad de este hombre. Y esto es lo que me gusta. Entonces vámonos más abajo, versículo 17. Y vean cómo cambia. El versículo 17 dice, bueno, vamos a ver desde el 15. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y me deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. En pocas palabras, sigue la guerra, sigue la lucha, sigue la opresión, pero ya tendría el recurso.
Estoy orando, estoy leyendo, estoy recibiendo la palabra en la iglesia o la transmisión de la iglesia en este caso. Estoy recibiendo, estoy leyendo, estoy orando, y no es leo un versículo y 2, 3 meses después la leo. No, es una perseverancia, ¿sí? Ser constantes. El diablo no se detiene, ¿sí? El diablo sigue avanzando hasta que yo lo resista. Si yo no lo resisto, él golpea a matar, ¿sí? Golpea a muerte, no golpea a ver si le pega o a ver qué pasa. No, él es un estratega, él está golpeando con la intención de destruirlo. Pero Dios me da los recursos para poder defenderme y salir de esa batalla no avergonzado, sino en victoria. Entonces el salmista dice, todo esto nos ha venido. Vean las palabras de una persona que tomó los recursos. Y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. Eso es ser cristiano. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Entonces el salmista está diciendo, sigo sintiendo la opresión, sigo sintiendo la lucha interna en mi mente, en mi corazón, sigo sintiendo una batalla en mi interior que no puedo vencer, pero a pesar de esto, Señor, no he quebrantado el pacto, sigo fiel, ¿sí? A pesar de esto, yo no me he olvidado de ti, o sea, sigo constante. El ABC, acuerdes, ¿sí? Sigo constante, a pesar de la situación. Mi corazón no se ha vuelto al mundo, no estoy deseando lo de afuera, no entiendo la situación, pero estoy tomando los recursos, y por tomar estos recursos mi corazón no se vuelve atrás, ¿sí? Mi fe sigue firme y sigo en pacto contigo. Eso es ser cristiano, ¿sí? Toda persona que con cualquier zarandeo está pensando en volver al mundo, ¿sí? Está pensando en dejar las cosas de Dios, ¿sí? Está quebrantando el pacto, o sea, se está volviendo atrás por la situación que está viviendo. No tomó los recursos. Esto no es de un día, es una batalla continua. Entonces, esto es ser cristiano, mis hermanos, ¿sí? Entonces, por eso el salmista empieza a hablar de esa. Aquí es donde el alma la estoy sometiendo. Estoy en una guerra interna, pero estoy venciendo porque estoy tomando el recurso, ¿sí? Entonces vamos al al Salmo 45. Entonces Salmo 42, Salmo del abatimiento, ¿sí? Salmo 43, los recursos para vencer. Salmo 44, donde se toman los recursos. Hay una firmeza en el alma, ¿sí? Una estabilidad. Salmo 45, Dios, la revelación del Dios verdadero, ¿sí? Vean el Salmo 45. Pero esto no lo va a ver si no aprendo a someter el alma. Dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Ahora ya no es queja, ahora son palabras buenas. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Ya no es ¿por qué te abates, alma mía? Ya no es Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites que mis enemigos me opriman? No, porque él habla así, porque a pesar de la situación sometió su alma, ¿sí? A pesar de la situación no se volvió atrás, a pesar de la situación no se apartó el pacto, ¿sí? ¿Por qué no lo hizo? Porque atendió a los recursos, ¿sí? Orar, leer, congregarse, y por atender esos recursos hubo una estabilidad interna, una firmeza. No, por el amor de Dios, no piense que aquí oro en mi casa. Ahorita lo entiendo por la situación, ¿sí? Pero que ese no sea su pensamiento, ¿sí? Mi casa nada más. No, hermanos, es un pacto, un compromiso con la iglesia, ¿sí? Entonces dice pues, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Está hablando de Jesús, ¿sí? Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente. Hay una versión que dice, oh guerrero, ¿sí? ¿De quién está hablando este salmo? Este salmo está hablando de Jesús, ¿sí?
ciñe sobre tu muslo, guerrero. ¿Cómo está viendo el salmista a Dios? ¿Sí? El más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque sometió el alma, porque tomó los recursos. Por eso hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Ignorancia de Dios. Sabemos mucha Biblia, pero no sabemos ni conocemos al que la escribió o al que la inspiró. ¿Por qué no lo conocemos? Porque cualquier cosa nos tambalea. ¿Sí? Cualquier sentimiento nos deprime, cualquier sentimiento nos hace sentir odio, cualquier sentimiento nos hace tener miedo, porque no confiamos en lo que está en la Biblia, ¿sí? Porque le creemos más al diablo, porque no le creemos a la palabra de Dios. O sea, ¿qué pasa con el alma? Pierde la esperanza y el alma se desestabiliza y depende de las circunstancias externas. Pero el que sabe someter el alma, ¿sí? El que sabe someter el alma, el que sabe someter, o el que toma los recursos y logra someter su corazón o sus emociones, entonces ¿qué va a pasar? Puede hablar así, ¿sí? Dios se le empieza a revelar, Dios se le empieza a mostrar, y cuando Dios se le muestra así, el más hermoso de los hijos de los hombres, o sea, lo más codiciable que puede existir en esta tierra, ¿sí? Y no nada más eso, sino que lo ve como un valiente con espada. O sea, en pocas palabras, me va a sacar de esto. O sea, toda situación difícil, toda problemática, todo lo imposible, todo lo difícil, yo sé que lo voy a vencer, porque estoy contemplando algo que sobrepasa toda expectativa humana, toda ambición, todo sueño natural. Él es el más hermoso, ¿sí? Y dos, Él es el más valiente, o Él es un guerrero. Amén. Y lo sigue diciendo, con tu gloria y con tu majestad. Y esto me gusta mucho. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas, eso somos nosotros, con que caerán pueblos debajo de ti. Eso dice la Biblia. Dice, y esto me gusta más, el versículo 6, tu trono, Dios, es eterno. Fíjese, cetro es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino, ¿sí? Entonces yo estoy en una lucha interna. A ver, ¿cómo le hago? Siento tristeza, siento desesperación, siento angustia, siento preocupación, siento soberbia, siento orgullo. ¿Qué está pasando, Señor? Ayúdame a vencer esto. ¿Qué debo hacer? Y Dios, no deje leer, mi hijo. No deje de orar, no deje de congregarse, ¿sí? Agárrese, tome compromiso con todo esto. Señor, aquí estoy, no entiendo por qué no salgo, por qué no puedo, por qué esto no se termina. Y entonces, de repente en esa lucha interna tú dices, pero no me vuelvo atrás. Señor, yo sé que todo esto es para mi bien, no le entiendo, pero yo sé que lo haces porque me amas, ¿sí? Y esto me va a bendecir, esto me va a ayudar. Y entonces Dios se le muestra. ¿Y cómo se le va a mostrar? Como lo más codiciable o el más hermoso, ¿sí? ¿Cómo se le muestra? Como un guerrero con espada en su muslo. ¿Cómo se le muestra? En un trono inconmovible, como dice ahí. Tu trono es eterno y para siempre. En pocas palabras, todo lo que yo estoy viviendo, ¿sí? No te afecta a ti, Señor. Amén. Toda esta circunstancia que está tambaleándome, tu trono sigue firme. De ahí me agarro, Señor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, cuando ya Dios se me muestra en esa grandeza, es cuando yo aprendí a someter mi corazón. Yo espero y me esté explicando bien, ¿sí? Si yo logro someter, esto pueden ser momentos en mis batallas, ¿verdad? Someto lo interno, Señor, en nombre de Jesús, y empieza a luchar, y entonces vences la angustia, la preocupación, el miedo, el orgullo, la flojera, la pereza, la negligencia, todo lo que se mueve en nuestro interior. Y usted lo vence porque está agarrado de la verdad, está agarrado
de la palabra de Dios, no es constante en la oración, es constante en la iglesia, ¿sí? En este caso la predicación, y usted se agarra de ahí, Señor, en nombre de Jesús, y entonces Dios se le abre o se le muestra. No estoy hablando de una visión, estoy hablando de un entender quién es Él y cómo es Él. Entonces usted lo ve en su corazón y usted ve a uno que es más codiciable que lo que usted pueda codiciar en este mundo. Lo más que usted pueda desear aquí no se compara a Dios. Y usted lo contempla así y usted empieza a menospreciar las cosas de este mundo y usted dice, yo te anhelo a ti. Todo esto lo he soñado, lo he deseado, pero sin esto, si yo no tengo esto, pero te tengo a ti, soy feliz. Y si tengo esto y te tengo a ti, yo soy feliz, ¿sí? Y entonces usted va más allá y contempla a un Dios como un guerrero, con espada desenvainada, y ve más allá y contempla a Dios en un trono inconmovible. Y entonces usted se convence, yo voy a vencer, porque voy a vencer, ¿sí? Y en eso usted puede decir, salí victorioso de esta guerra. Y entonces su alma se estabiliza. Y el diablo dice, por aquí ya no puedo, porque este hombre, esta mujer, ya entendió. Amén. Y usted puede decir, gané, le gané a mi enemigo. Pero si descuido la palabra, si descuido la oración, si descuido la iglesia, perdí la guerra. Y entonces viene el Salmo 46 y con este termino ya. Porque sigue hasta el 47, pero eso ya se va a hacer muy largo. Vea el Salmo 46, ¿sí? Totalmente diferente, otro lenguaje, pero porque es una persona que ha contemplado a Dios, que ha visto la grandeza de Dios. Y usted puede decir, trono es eterno, el más hermoso de los hijos de los hombres, nada me va a mover, porque estoy contemplando a alguien perfecto, que destila perfección. Así es Jesús, destila perfección, emana santidad, destila grandeza, potencia. Dios jamás pierde una guerra, ¿sí? El diablo piensa que nos puede vencer, pero si es que tenemos que tener los ojos de Dios. Pero déjenme leer el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Por qué no dice por qué te abates, alma mía? Porque está viendo a Dios. ¿Quién va a temblar viendo al Dios en un trono estable? ¿Quién va a sentir miedo viendo a Jesús con una espada en su muslo o en sus piernas colgada? ¿Quién va a tener miedo contemplando a alguien que es más deseable que todo lo que usted está deseando? Paz, usted está deseando salir del problema, usted está deseando dinero para pagar sus deudas, ¿sí? Y usted contempla al Señor y dice, esto es lo más hermoso que he visto, ¿sí? Usted tiene miedo por la situación y tiene miedo por la lucha, por el diablo que lo persigue, que lo ataca, y contempla a Jesús como un guerrero, como un valiente, con su espada desenvainada, ¿sí? Usted está viendo el caos en su casa o en su interior y contempla a Dios en el trono inconmovible. Usted puede decir, Dios es mi amparo. Pero si no lo ha visto así, derrotas. Entonces Salmo 46 es el resultado de haber vencido en lo interior. Vea esto. Dios es mi amparo y mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Solo alguien que ha cruzado la tribulación puede hablar así. Y estas son luchas impersonales, porque hay luchas globales o mundiales, que es lo que sigue diciendo. Por tanto, versículo 1, luchas personales. ¿Qué es ese versículo? Conquisté o gané mi batalla personal. ¿Cuál era mi batalla personal? El abatimiento, la desesperanza. Vencí. Dios me dio los recursos, atendí a los recursos, contemplé al Señor, salí victorioso. Gracias a Dios. Y puedo hablar así. Dios es mi amparo y mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿sí? Batallas personales. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué es eso? Una guerra global, lo que estamos viendo hoy en el mundo. La tierra se conmueve, ¿sí? Se traspasan los montes, ¿sí? Se tiembla la tierra, tiemblan los montes, las aguas que tienen que ver con las multitudes.
Entonces, si yo no gano mis batallas personales, no venzo las batallas a nivel global. O sea, lo que ahorita está pasando en el mundo, si yo no vencí mis luchas personales, esto me puede hacer caer. Amén. Y quiero que vean el versículo 4. Versículo 4 es alguien que ha vencido, ¿cómo ve la situación? Alguien que no ha vencido ve, la tierra se está removiendo, los montes se traspasan, o sea, ve un caos. Pero alguien que ha vencido sus batallas personales, fíjese lo que ve. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Cómo está su estado anímico? Está alegre. ¿Sí? El mundo está viendo un caos, pero el que ha vencido sus batallas personales, ¿sí? Se siente alegre. Qué tremendo, ¿no? Y lo sigue diciendo. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será conmovida. ¿Qué más está en ese hombre o esa mujer? Hay alegría en su corazón, hay estabilidad, no será conmovido. ¿Sí? Y dice, Dios le ayudará al clarear la mañana. Braman las naciones, titubean los reinos, dio él su voz y se derritió. Y vean, más fe, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así ve una persona que ha vencido sus batallas personales. El que no ha vencido sus batallas personales, ¿sí? Ve que la tierra se remueve, ve que los montes se están cayendo o colapsando, los gobiernos, la medicina, la ciencia, la educación, todo colapsando, ¿sí? Pero el que ha vencido sus batallas, ve alegría aquí, ¿sí? Ve estabilidad, amén, y sigue teniendo fe, ¿sí? O sea, no se conmueve. Por eso hay que vencer nuestras luchas personales, porque el día que no las ganemos, las batallas globales nos van a tumbar, las batallas congregacionales nos van a pegar. Por eso, hermanos, pastores, líderes, encárguense de edificar a la iglesia, no la entretengan, ¿sí? Aquellos hermanos que se emocionan con la guerra espiritual y que son pastores, aprendamos, ¿sí? Pero entendamos que tengo que formar discípulos, o sea, tengo que formar gente que tenga bases en Dios, ¿sí? No puedo nada más hablar lo tonto, ¿sí? Y que venga una situación y golpee a toda la iglesia. No, es formarles en su interior. Entonces, versículo 8 del Salmo 46. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. En pocas palabras, estamos en sus manos. Y vean a Dios, hermanos, ¿sí? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Todo este caos, ¿sí? Todo este caos mundial, un caos congregacional, porque a veces hay luchas en la iglesia, ¿sí? Un caos familiar, todo esto que ustedes están padeciendo, ¿sí? Van a salir estando quietos, en pocas palabras, anclados en la esperanza o con la esperanza, ¿sí? Estable el alma, quietos, ¿sí? Y lo dice, y eso te va a llevar a que me conozcas a mí. Y el fin de todo esto es que yo sea exaltado en las naciones y enaltecido en la tierra. Que todo el mundo sepa quién es Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo lo van a conocer? Si la iglesia estamos estables. Y al final dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hasta ahí. Entonces, Salmo 46, ¿sí? Salmo de la victoria. Entonces, las luchas personales, que yo las venza, me van a dar victoria en las luchas globales, familiares o congregacionales que yo pueda vivir.
Entonces lo que ahorita estamos viviendo a nivel mundial es algo global que está tambaleando la tierra, ¿sí? ¿Cómo estamos respondiendo los cristianos? ¿Temblando igual? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque no hemos vencido batallas atrás. Pero Dios nos está dando la salida o los recursos para enfrentar nuestras luchas globales y personales. Entonces yo quiero hacer una oración ya para terminar y para bendecir a las personas que nos están viendo. Vamos a hacer una oración y vamos a prestar atención a todo esto. Entonces no se olvide el ABC: leer, orar, congregarse. Es todo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento que tú nos permites estar en tu presencia. Te ruego por cada vida, Señor, que está viendo esta transmisión, Señor, que tu gloria descienda, Señor, donde ellos están. Yo ruego que en el nombre de Jesús reciban una impartición y un hambre, Señor, por estar en tu presencia, que tú le des a tu pueblo, Señor, una necesidad por estar contigo. Que si nuestras oraciones son de queja, son inspiradas por el miedo, son inspiradas por la preocupación, cambia nuestra manera de orar, Señor. Ayúdame a ver, como vemos en este salmo, Señor, alegría, estabilidad y mucha fe, Señor. Yo bendigo a tu pueblo y yo declaro en el nombre de Cristo, todo aquel que escuche esta transmisión recibe fuerza, recibe entendimiento, recibe más revelación de tu palabra. Yo los bendigo y declaro en el nombre de Jesús todo ataque del diablo contra la iglesia, Señor, en esta nación de México, contra la iglesia, Señor, que me escucha. Yo lo reprendo en el nombre de Cristo y declaro en el nombre de Jesús que tu pueblo sale del abatimiento, que tu pueblo sale de la opresión. Yo reprendo al diablo, Señor, que está oprimiendo a tu pueblo en cualquier circunstancia que se esté viviendo. Y declaro en el nombre de Cristo, Señor, que toda opresión, toda lucha interna, Señor, tu pueblo sale victorioso. Reprendo toda obra del diablo en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que cada alma que escucha este mensaje es libre ahora, Señor, de toda opresión en la mente, toda opresión en el corazón, toda opresión en el alma. Declaro que la gloria de Dios se derrama sobre cada una de estas vidas, Señor, y que reciben de Dios una poderosa impartición. Toda obra de Satanás yo la reprendo en el nombre de Cristo, Señor, contra la iglesia que me escucha, y declaro en el nombre de Jesús que tu pueblo es libre de opresiones, que tu pueblo es libre, Señor, de toda perturbación, que tu pueblo es libre, Señor, de toda opresión en la mente, en el corazón, Señor. Declaro que tu pueblo sale de toda depresión, de toda angustia, en el nombre de Cristo, que la sangre de Jesús, Señor, nos hace libres, Padre. Bendigo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro que el Señor nos añade más gracia, más sabiduría, Señor. Si hay algún pastor o algún líder viendo esta transmisión, yo lo bendigo. Te bendigo, hermano, y declaro que el Señor te satura de su gloria, te satura de su presencia, para que puedas servirle con integridad, con temor, con amor. Declaro que Dios trae cielos nuevos, tierra nueva a nuestra nación en el nombre de Cristo. Que la gracia de Dios se derrama sobre su pueblo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Así eres bendecido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por hablarnos esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mañana, primero Dios, a las 8 de la noche vamos a transmitir el seminario de Guerra Espiritual para continuar con los temas que nos hemos quedado. Dios les bendiga, un saludo y sean muy bendecidos por Dios en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.